Cuando dicen que no se perdió nada porque se cobró los seguros. A ver, el Estado pagó 45 millones de dólares y cobró seguros más o menos por 18, 12 millones. Entonces 45 no es igual a 12, matemática simple. O ya perdimos las cuentas de la matemática. Y segundo, ¿a quién le tocó la tarea de pagar por esta basura? A Seguro Sucre, la empresa de aseguramiento del Estado. Por lo tanto, el perjuicio fue de 45 millones, más los 12 millones que tuvo que pagar Sucre, pues. No es que ya con eso quedó, no hubo perjuicio económico, aparte de las millones de personas. Yo lo que le puedo hablar es decirle, la compra de los DRU fue el parto de los montes. Ahora, ¿cómo repercutió en la muerte de Gabela? Eso ya no es de mi incumbencia. Yo no soy pesquisa, perito, investigador de cómo se dio la muerte. Eso tendrá que Mesa ver cómo lo prueba o no lo prueba, qué indicios da. Yo sí puedo decir, el gobierno de Rafael Correa Delgado es culpable de la contratación de los DRU, porque él supo perfectamente de esta contratación irregular. Eso puedo decir. Yo no puedo decir que él es el culpable del asesinato de Gabela. Incumplieron las bases. La Contraloría tapó esto en época de Poli, lo tapó todo. Es un caso grave. Si alguien quiere que brille la verdad y no tiene culpa en esto, debe decir, señores, investiguen, yo no tengo nada que ver. Pero no ponerse a defender a los pollitos, como la gallina defendiendo a los pollitos. Todos son inocentes los pollitos, solo que contrataron basura. Y sobre la responsabilidad de la delegación, regresemos al caso León de Troya y que regresemos al caso de Hernán Luque Lecaro. ¿Por qué decíamos que Lazo es responsable? Porque se delega la autoridad, pero no se delega la responsabilidad. Entonces, el mismo caso, no se delega. Quien delega asume la responsabilidad, porque no es que yo te delego y ya no tengo nada que ver. El que delega tiene que saber a quién delega y asumir que esa persona toma decisiones que tiene que asumirlas la persona que delega. Esto no lo podemos aplicar solamente para el caso Hernán Luque Lecaro, sino para todos. Es el tema, es que lo que pasa es que cuando los tiros vienen cerca de gente que se quiere o que tienen algún grado de cercanía, entonces ahí sí ya no funcionan las cosas. Entonces, se inventaron un tema en el contrato, el famoso tema TO+. Cuando yo vi esto dije, ¿qué es el TO+? Después entendí. ¿Qué era el TO+? Era desde el pago del anticipo, desde la fecha del pago del anticipo, que fue realizada el 28 de agosto del 2008. Entonces, desde allí permitieron que esta empresa, toda lo que es la aviónica, le entregue en el TO+, 24 meses. O sea, desde la fecha de pago anticipo, TO+, más 39 meses, TO+, más no sé cuánto. Y entonces viene el tema. ¿Y todo eso estaba permitido en las bases? No estaba permitido en las bases, porque tenían que entregar tenían que entregar completo, tenían que entregar con motores nuevos del 2008 en adelante, con toda la aviónica del 2008 en adelante, y entregaron con motores posiblemente nuevos, pero de años anteriores. Es incumplir un contrato, y los recibieron, todos los que recibieron esos helicópteros, ellos deben estar sancionados incluso. Tiene que el Tribunal Penal que está conociendo de la apelación que se presentó sobre la sentencia del juez Rivera, tiene que volverlos a involucrar, porque no es que van a recibir, en este caso, bienes que no estaban conforme a especificaciones. ¿Qué es esto, pues? No había el sistema cortacables, no había el transporter, no había el marker beacon, no había montonera de cosas, porque eso ya sería comenzar a analizar en detalle el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue la contratación más lamentable que hizo el gobierno de Moreno. Fue lo peor, de Correa, fue lo peor de lo peor de lo peor. Y no por el monto. Y ahí incluso mienten en una cosa. ¿En qué mienten? Cuando dicen que no se perdió nada porque se cobró los seguros. A ver, el Estado pagó 45 millones de dólares y cobró seguros más o menos por 18, 12 millones. Entonces 45 no es igual a 12, matemática simple. O ya perdimos las cuentas de la matemática. Y segundo, ¿a quién le tocó la tarea de pagar por esta basura? A Seguro Sucre, la empresa de aseguramiento del Estado. Por lo tanto, el perjuicio fue de 45 millones
más los 12 millones que tuvo que pagar Sucre, pues. No es que ya con eso quedó, no hubo perjuicio económico, aparte de las miles de personas. Entonces, es un tema sumamente grave que hay que asumirlo con seriedad. Con seriedad. Compran 7 helicópteros y los 7 se hacen humo. Por lo menos uno debía haber quedado, aunque sea 2 o 1. No quedó ni uno. Eso era basura lo que se compró. Fueron tan sinvergüenzas que presentaron una certificación de la Dirección de Aviación de Chile, diciendo que esa justifica el que esas aeronaves eran buenas. Y pues viene la pregunta que debemos ser los ecuatorianos, debemos dejar de ser giles. ¿Y por qué Chile no compró los DRUB si tanto dicen que eran buenos los DRUB? Porque a Chile le ofrecieron los DRUB antes que al Ecuador. Antes que al Ecuador le ofrecieron a Chile. De allá vinieron los helicópteros que estaban yendo a ser comprados allá, la idea de comprar esa marca de helicópteros. Y entonces, ¿por qué no los compró Chile? Qué linda cosa, ¿no le parece raro que digan que son muy buenos los helicópteros? Los chilenos digan que son muy buenos los helicópteros. ¿Y por qué no los compraron? ¿Por qué no los compraron? Y pensar sustituir una certificación internacional con una certificación local de Chile que no tiene vela en el entierro. Incumplieron las bases. La Contraloría tapó esto en época de Poli, lo tapó todo. Es un caso grave. Y, más bien, preguntémonos al revés, ¿por qué el Ecuador ha retardado tanto este tema? ¿Por qué no fueron sancionados sobre la picada lo que pasó en la contratación de los DRUB? Y sobre numerosas cosas que fueron consecuencia de esa contratación. Por ejemplo, la Fiscalía debería llevar un cuaderno procesal por separado, solamente para que se investigue cómo se perdió el tercer informe de mesa. Porque hasta donde se sabe estuvo en manos de Lady Zúñiga, al menos lo que se oye en los medios. ¿Cómo se desaparece un informe tan importante? ¿Cómo se desaparece? No nos preguntemos por qué Mesa no lo tiene, no. ¿Cómo se desaparece en manos de funcionarios del Estado el informe del caso Gabela? ¿Por qué se desaparece? Eso solo es una investigación aparte. Es decir, a ver, había una comisión, se reunieron, ¿quién era el secretario? Señor secretario, venga a decir, ¿usted tuvo el informe? ¿Por qué no puede ser que se haga humo un informe? No se puede hacer humo. Entonces, si alguien quiere que brille la verdad y no tiene culpa en esto, debe decir, señores, investiguen, yo no tengo nada que ver. Pero no ponerse a defender a los pollitos, como la gallina defendiendo a los pollitos. Todos son inocentes los pollitos, solo que contrataron basura. Entonces es grave el tema.